Y grábeme, don David, hablando del poder de las redes sociales, le vamos a entrar a este tema. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Y no tiene, para que no se vayan a asustar, no tiene nada que ver con Canal 11, lo que voy a platicar con el maestro Luis Guillermo Hernández, para que no se vayan a lebrestar y no vaya a caer el fuego amigo, ¿no? Ya creo que va quedando en santa paz ese tema, al menos desde esta trinchera, para que luego no vayan a lebrestarse. No. Ayer vi lo que publicó Luis Guillermo muy temprano. Ayer no pudo acompañarnos el maestro Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, académico y gran amigo de este espacio libre como el viento. Pero lo que escribió está dejando a más de uno con los pelos de punta. Porque hay un personaje que quiere convertirse en el ministro de los machuchones. El abogado de Salinas de Gortari, el exconvicto Juan Collado, ya tendría candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ni más ni menos que su abogado defensor, Mauricio Flores Castro. Mauricio Flores Castro, quien formó parte de su defensa, fue quien sembró en los medios la idea de que Juan Collado estaba malito. Ay, pobrecito. Y por eso, muy a la Elvester Gordillo, que ya me la ponían a un paso de la tumba y que terminó casándose después de que la dejaron libre y hasta se pegó un... Y se acuerda que Juan Collado, pobrecito, tiene que ser liberado. Bueno, pues ese personaje, Mauricio Flores Castro, quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El hoy candidato a ministro tiene otro cliente célebre, Alonso Ancira, acusado de defraudar a Pemex con el escándalo de la planta de agronitrogenado, ¿se acuerda? Y pregunta Luis Guillermo Hernández, ¿estos conflictos de interés son permisibles en un ministro de la Corte? Cuando fue entrevistado, Mauricio Flores Castro casualmente no mencionó ni sus conexiones como abogado privado ni a sus clientes machuchones que contarán con un aliado si llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice Luis Guillermo Hernández, ¿no creen? Yo sí creo. Y también creo que por todos estos personajes, súmenle a Gil Suárez, súmenle a Marisela Morales, la que fue procuradora en tiempos de Calderón, es que se sueltan las campañas grotescas, groseras, contra un amigo como César Gutiérrez Priego. Just saying, dicen los gringos. Mi querido Luis Guillermo Hernández, ¿por qué no eres un niño normal? ¿Por qué tienes que poner a parir chayotes a medio mundo con lo que publicas, cabrón? Qué fuerte lo que has publicado de este que podría convertirse, ojalá que no, en ministro de los machuchones. Te mando un abrazo, Luis Guillermo. Mi querido Vicente, un placer como siempre saludarte y saludar a la queridísima audiencia de Sin Censura. Para mí es un placer venir a recalar a este puerto seguro cuando me empiezan a mentar la madre por todos lados, cuando me empiezan a acusar por todo y de todo. Eres un extorsionador, Luis Guillermo Hernández. La semana pasada me acusaban los cuatroteros serviles y arrodillados. Esta semana me acusan los salinistas encabronados. No sé quién me va a acusar la próxima semana. El chiste es que para todos tengo y para todos reparto. Y lo que estoy dando a conocer, mi querido Vicente, es un asunto gravísimo en tanto que significa el intento de las viejas oligarquías, el intento del viejo régimen de colarse en este proceso de renovación, de transformación, de reestructuración del Poder Judicial, poniendo a sus afines, a sus achichincles, a sus ayudantes en los puestos más importantes. Es una tarea muy difícil la que estamos llevando a cabo algunos periodistas alternativos de intentar identificar los perfiles pues, más perniciosos, mi querido Vicente, los más evidentemente putrefactos de este proceso electoral
porque implica la revisión de currículas de cientos, miles de candidatos, y pues no hay infraestructura que nos alcance, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo, mi querido Vicente, es concentrarme en los candidatos a ministros y ministras de la Corte, ver sus perfiles, indagar sus historias personales y ver quiénes son peligrosos o peligrosas. Y este sujeto, Mauricio Flores Castro, me parece, porque es una opinión completamente personal, que es absolutamente pernicioso y que no debe llegar a la Corte. ¿Por qué? Porque es un abogado que tiene intereses, que tiene clientes, que tiene chambas con personajes que México ya identificó hace mucho tiempo como profundamente perniciosos. El integrante del equipo de defensores de Juan Collado, cuya principal trayectoria profesional ha sido en despachos privados, defendiendo a los machuchones como Alonso Ancira o como el propio Collado, y cuya trayectoria en el Poder Judicial Federal o estatal es prácticamente simbólica y que data de sus orígenes como recién egresado de la abogacía. Pues me parece que cumple con este criterio de gente a la que no deberíamos permitirle regresar o pertenecer al Poder Judicial, porque significaría prácticamente lo mismo que hoy ocurre, que los intereses privados, los intereses de las oligarquías, pues conduzcan, normen y dicten el actuar de los integrantes del Poder Judicial. Este abogado, Mauricio Flores Castro, muy joven para los términos del cargo al que aspira, tiene 40 años. En realidad, pues ha pasado la mitad de su carrera en los despachos privados y su tarea, ahí lo vemos, por ejemplo, en esta imagen que nos muestras, mi querido Vicente, pues jalando el carrito de los expedientes, haciendo la talacha de Chalán, del abogado principal. Tengo la impresión, mi querido Vicente, de que estos despachos de abogados privados, poderosísimos, influyentes en el ámbito judicial privado, se pusieron a revisar entre sus integrantes quiénes podían clavar mejor la imagen de independientes, de pulcros, de pues limpios, y los hicieron que se inscribieran a estos procesos, en algunos casos sin tener ni siquiera los merecimientos. Por eso el llamado de alerta es a revisar con mucha profundidad, y ojalá otros medios lo hagan también, a quienes están compitiendo por estos cargos, porque se pueden colar muchos buscabullas, muchos verdaderos gángsters, y eso no lo debemos permitir. Qué fuerte lo que estás diciendo, porque si no lo dicen, estarían siendo cómplices, pues, de estas relaciones malsanas. O sea, más claro ni el agua. Y eso evidenciaría a estos medios corporativos de estar, pues, que siguen defendiendo esos intereses de los que se han beneficiado. Y te veía, mencionabas que traía la maletita con los expedientes. Espero que sean expedientes y no los millones, entendió el que entendió. Fíjate que una de las cosas que he identificado en este proceso, mi querido Vicente, lo dijiste al principio de la conversación, es el sesgo de los medios corporativos privados mediáticos. Están enfocados en cierto grupo de abogados que no les gustan. Uno de ellos, nuestro querido amigo César Gutiérrez Priego, también candidato a ministro de la Corte, pero no dicen nada en perfiles como este de Mauricio Flores Castro o en otros que ya hemos dado a conocer en Sexta W, porque son los perfiles que buscan pasar de manera inadvertida, ahora sí que sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie se entere, para
colocarlos en esos espacios y seguir manteniendo los espacios de poder, los espacios de control del Poder Judicial. Y me parece que la labor que tenemos que hacer es identificarlos, señalarlos, aunque se enojen. Ayer me enviaron unos correos muy extraños que no voy a compartir, pues porque me parece que son muy graves, pero me mandaron unos correos muy extraños en los que prácticamente me amenazaban por haber denunciado a este hombre, Mauricio Flores Castro, y me decían que tuviera cuidado por estar revelando quiénes están detrás de él. No me parece de ninguna manera oscuro decir que si trabajó 20 años para los negocios privados de los despachos jurídicos más importantes del país, Mauricio Flores Castro tiene compromisos y tiene intereses con esos grupos y con los sectores a los que protegió. Para mí no es nada extraño, y no lo sería, que siendo ministro de la Corte, pues le haga favores a Juan Collado, o a su cliente Carlos Salinas de Gortari, o a sus cuates, Diego Fernández de Ceballos, y toda esta runfla de truanes que forman parte del mismo grupo. No me extrañaría que Alonso Ancira, si promueve un amparo ante la Corte, pues lo maneje Mauricio Flores Castro y lo gane. ¿Por qué? Pues porque ya le hizo ganar millones como abogado defensor. Ese es el asunto en esta denuncia. Lo que queremos es limpiar al Poder Judicial de estas redes de complicidad, de estos hilos de contubernio que le han mermado, que le han derrumbado y que lo han convertido en el poder más corrupto de la República Mexicana. Creo que nuestra tarea, aunque se enojen los salinistas, aunque se enojen los viejos sirvientes de la oligarquía nacional, es dejar en claro quiénes no deben llegar. Yo pongo las pruebas sobre la mesa, pongo las evidencias sobre la mesa. El señor Mauricio Flores Castro, mi querido Vicente, cuando lo entrevistaron en el Poder Legislativo para su postulación, no demostró, ni siquiera una destreza, digamos, suficiente para un nivel de ministro de la Corte, pero además de sus titubeos, de sus trastabilleos y de su discurso básicamente elemental, como de recién egresado de las escuelas de derecho, el ocultar sus redes de intereses como abogado privado, me parece que deja mucho que desear sobre su transparencia y sobre su pertinencia como juez, como magistrado y peor aún, como ministro de la Corte. Oye, y otro tema que, híjole, abordaste y deja la víbora chillando, que exoneraron, por llamarlo de alguna manera, al este comisionado teibolero, el que fue señalado de irse a un table a pagar con la tarjeta del INAI. Ahora resulta que es una blanca palomita, ¿no? Que no sé bajo qué idea lo dejarían sin sanción. Me quiero imaginar que fue una integración deficiente del expediente, porque pues no me vayan a salir con que no pagó a las muchachonas, nada más les dejó propina con la tarjeta del INAI. A ver, ¿qué está pasando con esto? Es que se cae de la mata. A ver, tú no puedes irte con la tarjeta de tu chamba a un tugurio a pistear o andar de coscolino, porque a todas luces es no solamente inmoral, raya en lo ilegal. Eso está para las autoridades definirlo. Pero que me digan que, fíjate que siempre no. ¿De qué estamos hablando, Luis Guillermo? Estamos hablando, mi querido Vicente, mi queridísimo Vicente, estamos hablando de la putrefacción total
del INAI. Estamos hablando de esas redes de complicidad que han existido en el INAI desde que prácticamente nació hasta el momento en que asistimos a su muerte. Estamos a unos cuantos días de que desaparezca esta institución. Y esas redes de complicidad siguen existiendo, siguen funcionando, siguen operando. El hecho de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el máximo órgano sancionador de actos indebidos de funcionarios públicos, de actos indebidos de la administración pública, haya exonerado a Oscar Guerra Ford, solo tiene una causa: la pésima integración del expediente de por parte del órgano interno de fiscalización, el órgano interno de control del propio INAI, quien se aseguró de que a Oscar Guerra Ford no lo fueran a sancionar por utilizar la tarjeta institucional, la American Express, para divertirse con unas muchachonas en el Table Dance Curazao, es ni más ni menos que la responsable de instrumentar el expediente para su sanción. Y tiene un nombre y tiene un apellido. La responsable es Alma Patricia Sam Carvajal, responsable del órgano interno de control, quien debió haber integrado un expediente que no dejara ninguna duda, que no dejara ni jurídica ni administrativamente ningún resquicio para que este calenturiento respondiera ante la justicia administrativa por lo que hizo, que fue pagar sus diversiones privadas con recursos del pueblo de México. Desde el momento mismo en el que este humilde servidor reveló primero que nadie, reveló antes que nadie y en exclusiva el estado de cuenta de la tarjeta American Express, donde se daba cuenta del gasto corporativo para un table dance, comenzó a operar en el INAI una red de protección que incluyó al hoy presidente Adrián Alcalá, a las comisionadas Blanca Lilia Ibarra, Josefina Román ¿cómo se llama la otra que es muy tranza y que se me olvida su nombre? Por eso se te olvidó el nombre, cabrón. A ver si nos ayuda Toño, porque a mí me agarraste en curva también con ese nombre, mi Esos, querido Luis los Guillermo. 4 consejeros, los 4 comisionados, Vicente, supieron siempre que ese caso existía y estaba oculto, estaba silenciado. Igual que los anteriores comisionados del INAI, que desde hace 10 años supieron de esos gastos, se callaron, silenciaron el asunto, lo sepultaron y solo hasta que salió a la luz ese documento que yo revelé primero que nadie, entonces ya comenzaron: ay, en el INAI hay corrupción, que renuncie Guerra Ford, que renuncie el otro calenturiento, cuando en realidad siempre se cuidaron las espaldas, siempre se protegieron. Y aunque la comisionada Julieta del Río intente hacernos creer que es una demócrata que lucha contra la corrupción en el INAI, ella, junto con los otros, sabía perfectamente antes de que se diera a conocer el asunto. Luis, te van a aplicar, verás, la de Sevilla, ¿eh? Ya ves que estuvo exhibiendo en la UNAM los manejos, los contubernios. Te van a decir, eres un pseudo periodista que publica en medio de dudosa reputación, Luis Guillermo Hernández. O yo lo pondría de otra manera. O sea que tú debes de asumirte también como el responsable o uno de los responsables de la caída del INAI, ahora que
ahora que desaparece, ¿eh? Porque esto fue eh, el table en el, perdón, el clavo en el ataúd, mi querido Luis Guillermo. Los agarramos, los agarramos con las manos en el tubo, mi querido Vicente. Literal. O con otra cosa en donde te conté, ya no voy a decir más, ya no voy a decir más. La chamba, la chamba de los periodistas, mi querido Vicente, es indagar, pero sobre todo aportar pruebas. Me parece que lo que ocurrió en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hace unas horas, al resolver que el teibolero del INAI no amerita una sanción por el uso de la tarjeta institucional, es quizá la evidencia más clara de estas redes de complicidad que han operado y que destruyeron al INAI. Nosotros lo único que hacemos es mostrar las evidencias, pero ellos cometen los actos de corrupción, cometen los abusos, cometen los excesos y son los únicos responsables de haber desaparecido a esta institución que en su origen pudo haber tenido un fin muy noble, pero que se convirtió en una cueva de corrupción, de nepotismo, de cuatachismo, de saqueo indiscriminado y de una vida faraónica que se dieron todos estos a costa de los mexicanos, amparados, camuflados en la treta de la transparencia. Qué bueno, lo digo de frente, qué bueno que se murió el INAI. Qué bueno que nos sacudimos esa estructura onerosa, gastalona, inmisericordia. Vas a hacer llorar a Nayeli Roldán porque no le van a caer los contratitos. Qué La bueno, mujer está de animal político. qué bueno que gente como la periodista Nayeli Roldán, como la periodista Sandra Romandía, como la periodista Azucena Oresti, como la periodista, todas estas se quedan sin chayote porque desaparece el INAI. Y qué bueno que pudimos mostrar con documentos, mostrar con evidencias fehacientes, verídicas y verificables que son unas corruptas, igual que todos estos del INAI. No sé si deba, no sé si deba, déjame pensar, dame 2 segundos. Bueno, ni modo. Provocadores somos y en el camino andamos. ¿Quieres dejar la víbora chillando si no ha sido suficiente con lo del ministro de los machuchones y el teibolero del INAI? ¿Quieres? O mejor aquí le paramos. Mi querido Vicente, somos periodistas, no sabemos hacer otra cosa. Si nuestro trabajo les incomoda, pues que cambien de posición. A ver, Luis, porque muchos me enjaretan, a pesar de que tú ya has hecho las aclaraciones pertinentes, una línea que se supone yo les dicto a mis amigos como tú, a Sevilla, que básicamente publican lo que yo quiero publicar y no hay nada más alejado de la realidad que eso. El día que nos hackeen nuestros teléfonos se darán cuenta de lo que estamos hablando, Luis. A ver, ¿cómo lo digo? Ya se aclaró lo de este personaje que le echaba flores a Ricardo Salinas Pliego cuando trabajó en TV Azteca Aguascalientes y que ha señalado, ha terminado en un puesto de poder en Canal 11. Ya se aclaró y te lo pregunto porque si no se ha aclarado y a ti te tachan de extorsionador, te tachan de misógino por exigir respuestas a este nombramiento en Canal 11, estoy muy confiado que como tú y yo somos muy malos periodistas, ahora que los grandes periodistas de México están llegando a Canal 11, a lo mejor Alejandro Páez Varela, a lo mejor Álvaro Delgado, a lo mejor Alina Duarte, a lo mejor Meme Yamel, a lo mejor el querido Kurt Harvard, a lo mejor pues todos estos eh, periodistas podrían en algún momento preguntar y publicar
¿qué es lo que pasa con este personaje? Lo digo con mucho respeto, sin ganas de polemizar, simplemente que si hay grandes periodistas en Canal 11 que están anunciando con bombo y platillo. Ayer veía que Hamlet Almaguer, nuestro amigo Hamlet Almaguer, reconocía la llegada de los periodistas a Canal 11. Pues si están llegando, que si es de interés público, se aclare, ¿no? Pues si los periodistas están ahí, pues que investiguen. Ahí está la directora de noticieros, Luisa Cantú. Yo pregunto, ¿o te equivocaste, te sostienes, o se aclaró y no me di cuenta de este personaje, o a lo mejor no es tan malévolo como lo habías planteado, Luis Guillermo Hernández? Por favor, aclárame porque no puedo dormir. Mira, mi querido Vicente, yo soy un periodista que investiga, soy un periodista que busca pruebas, soy un periodista que reportea. Me enseñé a hacer periodismo en la calle, me enseñé a hacer periodismo indagando, investigando. Y esa dinámica, ahora que soy un periodista de opinión, ahora que mi trabajo consiste en analizar, en observar y en dar mi opinión sobre los acontecimientos, sigue siendo vigente. Y cuando doy una opinión de mis acontecimientos, es porque tengo elementos, pruebas, datos fehacientes que lo sustentan. Mi publicación en torno de los orígenes y de las afinidades ideológicas de Héctor David Sánchez, el director de administración, el hombre que opera al Canal 11 en términos administrativos y financieros, está sustentada en datos, está sustentada en evidencias y está sustentada en hechos. Fuentes que me aproximaron información, documentos, relatos que constituyeron la base de mi comunicación, de mi información. Ese es mi trabajo. Ese es el trabajo de los periodistas como yo, que no sabemos leer teleprompters, sino buscar información exclusiva para nuestras audiencias. Mi trabajo concluyó en el momento en el que di a conocer todas, absolutamente todas las evidencias que identifican a Héctor David Sánchez como un personero de Ricardo Salinas Pliego, uno de los principales adversarios de la Cuarta Transformación. Para quienes no entiendan el contexto, hay que decirlo, llevamos 7 años peleando contra un hombre, Ricardo Salinas Pliego, que quiere poner de rodillas a la Cuarta Transformación, que quiere derrocar a los gobiernos de la Cuarta Transformación, que detesta, que aborrece todo lo que significa la Cuarta Transformación. Y un mínimo acto de congruencia de quienes están en la Cuarta Transformación es cerrarle el paso a todos los núcleos de poder, a todos los hilos de intereses que pueda tener este sujeto, adversario, abierto enemigo de la Cuarta Transformación, en los espacios públicos. Si alguien considera que contratar a una chichincle de este sujeto es positivo para su proyecto, que con su pan se lo coma. Pero que no vengan a decirnos que queremos atacar, que somos fuego amigo o que intentamos destruir a la Cuarta Transformación. Si no les gusta nuestro trabajo porque evidencia sus incongruencias, sus inconsistencias, sus insensateces o sus chabacanerías, que con su pan se lo coman, pero que no nos endilguen ningún otro calificativo que periodistas que investigan. Y ojalá estos colegas, estas colegas como el Monero Rapé, que tuvo la desfachatez ética, moral, intelectual, de llamarme extorsionador, de llamarme ambicioso, de descalificarme, porque me atreví a señalar los orígenes del salinista Héctor David Sánchez, tenga el valor de explicarle al pueblo de México por qué se calla
un dato tan grave como ese? ¿Y por qué convalida una decisión como esa? Yo no quiero pleitos, mi querido Vicente. Yo no quiero chamba, mi querido Vicente. Yo no busco espacios en la 4T. Ni siquiera les pido, bueno, ni agua les pido, mi querido Vicente, a pesar de que coincido ideológicamente con la 4T. Mi trabajo consiste en señalar lo que está mal y llevar a un testaferro de Salinas Pliego a la máxima posición administrativa en el Canal 11. Está severamente mal. Ahí lo dejo. Yo no No, quiero. no, y mira, perdón que me meta, Luis Guillermo. Yo he visto cómo te han maltratado, te han incluso sacado que trabajaste en Reforma, que trabajaste, algo que nos has compartido aquí en Sin Censura, y algo que, por ejemplo, ha también dicho Paco Cruz. Paco Cruz ha admitido en dónde ha trabajado, en medios corporativos en su momento, y hoy aquí en Sin Censura creo que es una voz necesaria, importante. Voy a recordar un caso similar a esto. Levantamos la voz, nos criticaron durísimo, pero por ahí va la cosa. Cuando la que fue productora de Loret de Mola terminó en, ¿qué fue? ¿En radio educación o en televisión? En la Televisión televisión. educativa. Azucena Pimentel. Azucena Pimentel, ¿te acuerdas que se hizo un pinche escándalo que hasta el presidente se lo llevaron? Nosotros no le sacamos al parche. Nosotros le dimos cobertura a eso para que ahora te reclamen por básicamente exigir respuestas a un caso similar, palabras más, palabras menos, con sus circunstancias diferentes. ¿O no es así, Luis Guillermo? Más o menos es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es abrirle la puerta a gente que contribuyó con su trabajo a impedir que la cuarta transformación se convirtiera en un hecho, en una realidad. Y me parece que independientemente de las descalificaciones, mira, yo las descalificaciones como los aplausos paso de largo, no me interesan, no me impactan, no me afectan. Lo que sí me importa es que quede muy claro el sentido y el objetivo de nuestro trabajo, mi querido Vicente, cuidar un proyecto en el que millones de personas confían y que a millones de personas les ha cambiado la vida. Pueden decir misa de uno y de su trabajo, pero si ahí están las pruebas, no queda más que aceptar que hicimos lo correcto. Lo que sí creo, mi querido Vicente, y lo digo como un afán de calmar las aguas, ya no quiero pleitos, no quiero sangoloteos, no necesito que sigan enojados y enojados conmigo, es que es muy importante hacer una diferencia entre quienes leen teleprompters y quienes hacemos periodismo, porque en esa diferencia sustancial está el valor que le aportamos a la cuarta transformación. Quienes como tú o como yo nos formamos en los medios tradicionales, tenemos trayectorias de 20, 30 años, pues por supuesto venimos de esa lógica de medios corporativos, porque eran los que había en nuestro tiempo. Rompimos con ellos, los conocemos a profundidad, sabemos lo que son, sabemos el monstruo que significan y hoy apostamos por una nueva dimensión informativa y comunicativa. Si no lo valoran, pues es su bronca, pero el pueblo, la gente que nos sigue, entiende perfectamente de qué lado estamos. Así que ojalá estos colegas que ahora se incorporan a las áreas de los medios públicos no cometan el error de callarse para mantener sus ingresos o sus contactos y que de frente, con honestidad intelectual y profesional, también denuncien, también señalen lo que está mal allá adentro, porque si no, van a repetir exactamente las mismas trapacerías y los mismos errores del pasado. Callar por conveniencia, callar por un salario, callar por una cuota.
Y para un periodista, mi querido Vicente, callar es el peor de los escenarios. Que viva la libertad de decir, que viva la libertad de señalar y que viva la libertad de hacer lo que hacemos, periodismo, aunque les incomode. Pues yo les voy a decir nada más mi opinión. Si alguno de los periodistas, compañeros, amigos que están hoy en Canal 11 reportaron, cuestionaron la incorporación de Azucena Pimentel. Pimentel al equipo en su momento de Jesús Ramírez Cuevas y después a la televisión educativa, pues esperemos que hagan su chamba ante esto que ha destapado Luis Guillermo Hernández. Y ahí lo dejo. Mi querido Luis Guillermo, pues entiendo que habrá espacios con más audiencia, con menos audiencia, pero sé que tu audiencia, la audiencia de Sin Censura, apoya los esfuerzos que hacemos y por eso les pido que amor con amor se pague, que te sigan apoyando en donde Luis Guillermo, como Luis Guillermo, y ya sabes que aquí siempre te lo he demostrado, aquí siempre estará el espacio abierto aunque nos cueste el fuego amigo y que nos quieran quemar en la hoguera como el tal Martín Moreno que quería quemar en leña verde a los morenistas, pues así nos quieren quemar a nosotros por estos casos. Pero bueno, Luis Guillermo. Como dice el divo de Juárez, mi querido Vicente, ¿qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo lo comprendo, no pasa nada. Lo importante es que la gente que nos ve, que nos sigue y que me hace el favor de seguirme a través de Sexta W, sepa que trabajamos para ellos, solo para ellos y para nadie más que ellos. Y les espero en mi espacio. Miren, Sexta W, periodismo sin apoyo, ni de la NED, ni de la USAID, ni de Open Society, ni de mexicanos a favor de la corrupción. Periodismo del pueblo y para el pueblo. Ahí los espero. Se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, y a veces acá con mi querido Vicente Serrano, echándole fuego a la hoguera. Te mando un abrazo, Luis Guillermo. Pues sigue echando fuego a la hoguera total. Arrieros somos y en el camino andamos. Te mando un abrazote y por ahí nos comunicamos. Un abrazo a todos y un beso cariñoso a tu audiencia que quiero tanto. Gracias, Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W. Apóyenlo, dejando esta víbora chillando, mi querido Luis Guillermo Hernández. Vaya que sí estuvo durísimo el segmento con Luis Guillermo el día de hoy. Primero, el tema del abogado de los machuchones, después el tema del teibolero del INAI y cerramos como usted se acaba de dar cuenta. ¿Qué dice